Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la 12ª edición del Congreso Argentino Internacional de Teatro Comparado, organizado por ATEACOM. Este año, San Juan 2025. Estamos más que felices de poder encontrarnos y de seguir realizando este maravilloso congreso. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube, también puedes seguirnos en las redes sociales, en Instagram y en la fanpage ATEACOM. Además tenemos página web que es www.ateacom.wordpress.com. Bueno, para enterarte toda la programación del Congreso, así que agradecemos infinitamente, nos podés escribir desde donde nos estás viendo y ahora sí presentaré a la primera exponente. Ella es Landini María Belén, del IAE CONICET. Muy bienvenida y muchísimas gracias. Te damos la palabra. Gracias, Diana, a vos. Gracias a todos los que organizan este congreso hermoso que hace ATEACOM habitualmente, va cada 2 años, ¿no? Hermoso poder juntarnos tal como dijiste en estos tiempos. Bueno, yo pido disculpas primero porque no me voy a poder quedar a la ronda de preguntas final. Estoy en un viaje de trabajo y no tengo como muy poquitos ratos así libres para conectarme, así que, bueno, obviamente no quería faltar, pero voy a tener que estar este ratito e irme. Les cuento brevemente qué es lo que trabajé. Es un trabajo extenso, el de esta ponencia para el Congreso, así que hice un resumen rápido como para no pasarme estos 10, 12 minutos que nos pidieron. Yo habitualmente, para los que no me conocen o no lo saben, habitualmente trabajo sobre teatro porteño del siglo XIX. Mi tesis doctoral fue sobre la obra de Luis Ambrosio Morante, un dramaturgo, actor y lo que hoy llamaríamos director de escena, que vivió en la primera mitad del siglo XIX, los primeros 30 años del siglo XIX. Fue súper prolífico, tuvo muchas obras y tenemos en los archivos, entre traducciones, obras originales y adaptaciones, más o menos unas 25 obras de este dramaturgo, casi todas inéditas. Y las que se editaron en fechas muy tempranas, principios del siglo XX más o menos. Con lo cual es básicamente desconocido. Y yo vengo trabajando sobre esto hace unos cuantos años ya, más de 10 años. En esta ocasión me dediqué a trabajar una traducción que hace Luis Ambrosio Morante de una obra de Goldoni, de Carlo Goldoni, italiano, que se llama Il Moliere. Goldoni hace esta obra sobre la vida de Molière. Es interesante porque a Goldoni lo llamaban el Molière italiano, ¿no? Hay una similitud acá entre los tres. Yo pienso que es como una cadena, ¿no? Tenemos la cadena Molière, Goldoni, Morante, y lo que veo en común entre los tres es que los tres fueron grandes renovadores del teatro de su región y de su época. En el caso de Molière en Francia, en el caso de Goldoni en Italia, y después en Francia también, porque trabajó muchos años en la corte francesa, y en el caso de Morante, acá en Buenos Aires, a una escala mucho más pequeña y mucho más desconocida, podríamos decir, ¿no? Pero siempre poniendo el teatro porteño en, ¿cómo decirlo?, al nivel del teatro europeo, ¿no? Morante se ocupaba de poner en escena justamente estas obras, de traducirlas, de traer a los grandes autores y de poner a Buenos Aires al nivel de las capitales europeas, en ese sentido. Bueno, Il Moliere en este caso es una comedia burguesa de caracteres. Lo que caracteriza el teatro de Goldoni puntualmente es que, ¿por qué se consideró renovador? Porque cortó con la improvisación en el teatro. Veníamos en Italia y puntualmente en Venecia en esa época, con toda la poética de la comedia del arte, la improvisación, el teatro de máscaras. En este caso, Goldoni decide, por influencia del teatro de Molière, decide eliminar todo eso, volver el teatro al texto. Él dice que quiere volver a acercar el teatro a la literatura, eliminar la máscara y empezar a generar esta comedia de caracteres en la que el espectador pudiera reconocerse de alguna forma, ¿no? En el mismo sentido que lo que hacía Molière. Lo curioso es que Molière, durante su época de trabajo, se inspiró y aprendió en su poética actoral de un italiano. Es como un círculo la cuestión, ¿no? Molière aprendió de un italiano que estaba en la corte francesa, a él lo llaman para trabajar en la corte francesa, y aprende de un italiano que estaba ahí en la parte de comedia italiana puntualmente, una cierta serie de gags y de expresiones que pues pone en práctica en su teatro.
Goldoni, a su vez, se inspira en Molière y lleva eso francés al teatro italiano. Como hay un círculo de influencias entre Francia e Italia que es muy interesante de ver. En esta obra en particular, en Il Moliere, además, Goldoni, además de traer el texto de vuelta, perdón, el teatro de vuelta al texto y a la literatura, implementa el verso marteliano, que es una especie de alejandrino italiano, inspirado en el alejandrino francés, ¿no? En el de 14 sílabas francés. Es un verso de ese estilo, se llama verso marteliano, y en una comedia que uno esperaría que no fuera en verso, sino en prosa, escribe casi todo en verso. Y en el prólogo de la comedia lo dice, ¿no? Dice, bueno, yo voy a usar el verso porque me parece que para escribir una comedia tan representativa de algo importante como es la vida de Molière, tengo que usar una literatura más alta, ¿no? De alguna manera, y usa este verso marteliano, excepcionalmente lo dice él, lo aclara bien, ¿no? Dice, excepcionalmente voy a usar este verso. Ese prólogo de la obra está dedicado a un marqués y explicita ahí gran parte de su poética, o sea, su concepción del teatro, para qué sirve, ¿no? Entonces dice que puntualmente y en orden con el teatro de esas épocas, ¿no? Para él el teatro tiene que poner en ridículo el vicio y no ofender la virtud. Como hay algo pues, pedagógico, educativo del teatro que tiene que ser ejemplar para el espectador que está ahí, ¿no? Eh, Molière un poco pensaba lo mismo. Molière pone en escena puntualmente, me voy a referir al Tartufo porque es la obra de la que se habla en esta comedia de Goldoni, pero puntualmente en su Tartufo, por ejemplo, la idea es poner en escena algo que no está bien y ejemplarizar al respecto, ¿no? Ser un hipócrita no está bien. Entonces tenemos que ver que esto que está sucediendo en esta escena no es el comportamiento que deberíamos tener como seres que viven en sociedad. Bueno, esta obra, Il Molière, como dije, se trata sobre la vida de Molière, es una comedia y Morante decide traducirla para ponerla en escena en Buenos Aires. Realmente todavía en la investigación que estoy haciendo no encontré el dato específico de si realmente se llevó a escena o no. No tengo ese dato, el manuscrito de la obra no está fechado. Yo lo calculo alrededor de 1820, que fue la época en la que Morante tradujo una serie de 14 o 15 obras francesas y entiendo que esta estaría entre ellas. Entonces calculo que fue de alrededor de 1820, pero no tengo el dato de que se haya estrenado fehacientemente. Además, un poco al estilo de Goldoni, Molière no, perdón, Morante traduce su obra y en la misma traducción pone notas al pie y aclaraciones que un poco muestran que la obra está traducida para la escena, pero también para la lectura, porque en la escena uno no va a ver una nota al pie, que una nota al pie que nos aclara qué es un palco en un teatro francés, por ejemplo, o una nota al pie que nos aclara quién era el personaje real en el que se inspiró Molière para escribir el Tartufo. Esta serie de cosas no se ven en escena y sin embargo Morante las pone como notas al costado o al pie en sus manuscritos. Con lo cual también hay una especie de voluntad de que esto se lea, ¿no? Y no solamente se vea en escena. Bueno, voy a referirme a la obra propiamente dicha. Esta obra, Il Molière, en resumo rapidísimamente el argumento, arranca con Molière preocupado por la prohibición de su Tartufo. ¿No? Le habían prohibido la representación del Tartufo, aunque él había hablado previamente con el rey, que lo protegía, digamos, para que le autorizara esa representación. Pero aparentemente hubo una falta de comunicación ahí y quienes debían dejarle que el teatro pusiera en escena la obra no lo dejaban porque pensaban que estaba prohibido. Entonces hubo ahí un desencuentro y se tardó en habilitar la representación porque no llegaba la comunicación del rey. En esa situación comienza la obra, ¿no? Finalmente, esa comunicación del rey llega y la obra se puede poner en escena con éxito. En el medio de toda esta situación hay varias intrigas. Una es la intriga amorosa de Molière, que está entre dos mujeres, ¿no? Se sabe que en la vida real de Molière él tuvo una relación larga con Armand Béjart, que era una mujer que era actriz de su compañía y que convivía con él. En la obra aparece Armand Béjart como quien convive con él, pero él aparece ahí enamorado de la hija de ella, que se llama Guerrina en la traducción de Morante, ¿no?
Entonces, Molière está enamorado de Guerrina, pero la madre también lo pretende a él. Y está ahí entre estas dos mujeres viendo a ver si se puede casar con la hija y peleándose con la madre para que esto se logre, ¿no? Por otro lado, hay otro personaje que es el que es el supuesto tartufo real, que se llama Pirlón, que quiere desarticular todo esto de la representación teatral porque le parece que es inmoral lo que hace Molière con el teatro. Entonces le dice a las mujeres que no tienen que estar actuando porque actuar es lo mismo que ser prostitutas, que no se tienen que exponer. Quiere también casarse con esta chica guerrina, quiere conseguir que la chica deje de actuar. En esa conversación que tiene con la chica, ella, por supuesto, lo desprecia a Pirlón, porque es un personaje bastante despreciable ahí, y, y tiene un parlamento muy hermoso que en la obra de Goldoni, en la original, es bastante breve, pero Morante lo extiende, ¿no? Lo hace más largo y habla un poco ahí de su concepción del teatro, o sea, la concepción porteña del 19, digamos, ¿no? Lo voy a citar, porque es muy lindo lo que dice. Dice, nunca los cielos consientan que yo pueda ser ingrata, le dice Guerrina a Pirlón. El alma hizo elección cierta de un dueño que me conviene, sin traspasar de mi espera. De una cómica soy hija, y he seguido su carrera, por elección. Soy actriz, sirvo a mi patria en escena, de pública ilustración, y vivo muy satisfecha de ser útil al arte más noble, a que se agrega su dignidad, y el respeto que las naciones ofrendan, que las virtudes despliegan en servicio de la patria, con un estudio, con su estudio y sus tareas. Es un digno ciudadano a quien todos vituperan, estúpidos ignorantes de una educación grosera. O sea, eso le dice a Pirlón, ¿no? Que es un ignorante, que es grosero y que el teatro está para servir a la patria. Morante pone esto en un montón de sus traducciones y de sus obras. Hamlet termina no suicidándose, por ejemplo, porque va a luchar por la independencia. Hace todas estas adaptaciones muy graciosas y muy interesantes. Eh, Bien, hay otro parlamento que aparece interesante también acá en la obra sobre la concepción de teatro de Morante, que es un parlamento de un conde, que es un personaje muy secundario, ¿no? Es un conde que aparece. Bueno, sí, a mí me gusta ir al teatro, yo voy al teatro. Y explica lo que él va a hacer al teatro, qué es para él el teatro. Dice, no soy tan loco, dice este conde, para estar como estafermo toda una noche. Tal vez oigo algo digno de aprecio. Me levanto, hago visitas por los palcos, después vuelvo, giro todos los lugares, discurro algún breve tiempo con los amigos, un poco hago el amor. No hay derecho ni merece una comedia que 3 horas de silencio tenga un nombre. ¿No? Aparece acá como toda esta otra concepción del teatro como lugar de sociabilidad y no un lugar donde uno va a observar la representación y nada más. Eh, es interesantísimo. Bien, bueno, me voy a referir al final de la obra ahora, como para ya ir cerrando. En el final de la obra, Morante vuelve a hacer este movimiento de poner la idea del teatro al servicio de la patria, ¿no? Él fue un ferviente militante por la Revolución de Mayo y por la independencia, militante desde su lugar teatral, no fue ni participó en el ejército, ni hizo ninguna otra tarea como sí hicieron otros artistas, pero sí era muy militante desde su lugar de dramaturgo y de traductor. Entonces, la obra concluye diciendo, o sea, el Parlamento es, la traducción en general, la obra entera es una traducción literal de la obra de Goldoni, pero le agrega en estos parlamentos puntuales sobre la concepción del teatro, es donde Morante agrega su idea sobre la patria exclusivamente en estos momentos. Y en el final, si bien la primera parte del Parlamento final es literal la traducción, le agrega 4 líneas que cambian absolutamente el sentido de la obra original. Lo cito. Dice que a imitación de la Francia, las naciones más remotas sepan gozar las ventajas e ilustración del teatro, respetando en él la clara y viva voz del sistema que todo gobierno abraza para cimentar venturas y progresos de la patria. Ese es el último parlamento de la obra y me parece que es, como los otros, ¿no? Significativos respecto de este movimiento que hace Morante para traer no solo el teatro europeo a Buenos Aires, sino para territorializarlo
y para usarlo como elemento local, ¿no? Puntualmente vinculado a la búsqueda de la independencia. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Belén. Me parece, me resuena un montón esto, el teatro está para servirle a la patria, ¿no? Por algo tendrán tanto miedo hoy en día, digo. Pensaba. Bueno, muchas gracias. Y ahora continuamos con la siguiente compañera. Le damos la palabra a Nota Carolina Belén, de la Universidad Nacional del Litoral. Bienvenida, muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? La ponencia que voy a presentar se enmarca en una investigación que estoy haciendo para la tesina de licenciatura en letras. Se titula Llanura, mar y montaña, la construcción de Humboldt como espacio híbrido en la trilogía Madre e hija de María Rosa Pfeiffer. La trilogía Madre e hija es un conjunto de textos dramáticos de María Rosa Pfeiffer, publicado por Ediciones UNL en el año 2012. Incluye las obras Sobre un barco de papel del año 2003, Humo de agua del 2004 y Casa Animal del 2009. Los tres textos fueron estrenados en Buenos Aires, acá en Santa Fe no se estrenaron nunca, y transcurren en Humboldt, el pueblo de origen de la dramaturga. Presentan un diálogo entre una madre que es descendiente de inmigrantes y tiene un fuerte arraigo al pueblo, y su hija, un personaje que porta en su identidad la posibilidad de ser inmigrante local y emigrante al mismo tiempo. Casa Animal, que es la última obra publicada, transcurre en la casa familiar durante la década del 70 en plena dictadura militar, cuando la hija tiene 16 años y es estudiante. En la segunda obra, Humo de agua, la hija tiene alrededor de 35 años y se encuentra detenida con su madre en algún lugar de la llanura pampeana, mientras viajan rumbo a las cataratas del Iguazú. Por último, Sobre un barco de papel, se sitúa otra vez en la casa familiar cuando la hija ya tiene 40 años y se desempeña como maestra. El eje del presente trabajo es la construcción espacial de Humboldt desde la perspectiva del personaje de la hija como representante de la nueva generación de habitantes del pueblo. Es necesario mencionar que este lugar está situado en el departamento de Las Colonias, en la provincia de Santa Fe, a unos 55 kilómetros aproximadamente de la capital provincial, en lo que se denomina zona de la Pampa Gringa. No es menor la referencia a las migraciones, ya que fue fundado en 1868 por la llegada de inmigrantes suizo-alemanes mayoritariamente. El relieve es completamente llano y es un dato importante, y no cuenta con importantes cursos de agua cercanos. Esta tensión entre localidad y extranjería, producto de la inmigración, está presente en el vínculo generacional madre-hija, que atraviesa las tres obras. Ya no se trata de considerar la patria como local o extranjero de manera disyuntiva, sino considerar la coexistencia de ambos al mismo tiempo en Humboldt como espacio de la Pampa Gringa. Ahora bien, partimos de que la trilogía está conformada, en términos de Jorge Duati, por textos preescénicos de primer grado. Es decir, en sus palabras, una clase de texto literario que guarda un vínculo transitivo con la puesta en escena. Ello nos permite adoptar como marco teórico los estudios comparados en literatura y teatro de manera interdisciplinaria. Así se puede delimitar un análisis intraterritorial que, siguiendo a Duati, donde se problematiza y se expone la compleja multiplicidad local en cuestiones de identidad y espacios dentro de un mismo territorio, Humboldt en nuestro caso. El análisis de los tres textos parte de la idea de que el espacio está constituido por el procedimiento del velo. Esta categoría está tomada de la escritura femenina propuesta por Helen Cixous, donde se critica la estructura de oposiciones binarias y jerárquicas propias del pensamiento occidental. En el libro Velos, esta autora recupera su propia miopía como un velo natal imperceptible, como lo llama, que no oculta sino que instala la duda y resulta en una verdad ciega. Jacques Derrida amplía esta noción con su concepto de disminución, que consiste en decir menos pero dejando entender mucho más. Además propone que con ello no se alcanzaría nunca más la cosa en sí. Así la verdad única se vuelve inaccesible y el conocimiento se abre a un espacio de indeterminación donde todo resulta posible aunque no pueda nombrarse. Para el propio Derrida, ese velo es la lengua. Ahora bien, este concepto resulta clave en el análisis porque en los tres textos de Pfeiffer, la acción queda reducida casi por completo al diálogo.
Entonces nos centramos específicamente en las narraciones de sueños, de percepciones sensoriales o de lecturas literarias que realiza el personaje de la hija y que nunca se concretan en escena. A partir de estas consideraciones, la pregunta que motiva la investigación es ¿cómo se construye Humboldt como espacio de la zona de la Pampa Gringa y la identidad de sus habitantes a partir del procedimiento del velo de la escritura femenina, mediado por el vínculo generacional en la trilogía madre-hija? Para responder el interrogante, se propone como hipótesis que el velo construye la identidad del personaje de la hija como representante de la nueva generación, ya como una identidad híbrida. Y desde esa perspectiva, este personaje construye Humboldt como un espacio también híbrido. La categoría de híbrido está tomada de Omi Baba, quien dice que se trata de un espacio que se desestabiliza y deja de ser fijo, en este caso porque presenta una identidad local y extranjera simultáneamente sin que una subordine a la otra. Esto se debe a que, en las narraciones que realiza la hija, Humboldt se construye a partir de dos antítesis, llanura-mar y llanura-montaña y nieve. Esta nueva configuración escapa a la lógica binaria y jerárquica del pensamiento occidental y abre la configuración del espacio a la multiplicidad. Cabe aclarar que, según la geocrítica de Michel Collot, el espacio es una construcción discursiva que depende del sujeto que lo observa. Partimos desde ahí. Además, siguiendo a Copes y Canteros, desde ese punto de vista determinado, desde donde se construye, se realiza una selección de rasgos pertinentes, por lo cual el espacio siempre es una acción. Así entendido, Humboldt está construido de manera velada en y por la lengua. Al desarrollarse la narración al interior del diálogo, nunca se refleja el referente externo, sino que siempre se trata de una posibilidad entre otras. Entonces, en tanto espacio híbrido, puede ingresar el mar en el pueblo o crearse montañas de nieve en plena llanura pampeana, mostrando cómo la percepción de la hija permite que el espacio se desestabilice y se abra a múltiples configuraciones posibles. Comencemos por el análisis de Humo de Agua, que es la segunda de las obras de la trilogía. Aquí se evidencia la antítesis llanura-mar en la percepción olfativa que relata la hija en medio de la llanura pampeana. Ella dice, ¿sabes, mamá? No te dije, pero hace un rato que empecé a sentir un olor nuevo, diferente. Me parece que ese debe ser el olor del mar. Aunque la hija percibe el mar, no lo ve, lo que demuestra cómo el espacio se construye desde el velo de la percepción y no como un referente concreto e inmutable. La experiencia sensorial está mediada en este caso por la lengua y por ello se considera que está velada. En Sobre un barco de papel, que es la primera obra publicada, pero la última, si seguimos la cronología de la vida de ambos personajes, se presenta la misma antítesis. En esta obra, la primera didascalia ya anticipa ese velo. Porque dice, madre e hija se hablan pero no se escuchan, no se miran, no se ven. Con lo cual se configura una distancia entre la perspectiva de la madre y de la hija respecto de sus identidades. Respecto de sus identidades, en tanto la madre es inmigrante y arraigada al pueblo y la hija ya presenta en sí misma una desestabilización sobre ello. Desde esa posición, la hija presenta una nueva mirada sobre el espacio que no se limita únicamente a su carácter inmigrante. En este texto, la hija narra un sueño en el que se configura a Humboldt como espacio híbrido, no solo por la coexistencia de elementos geográficos locales y extranjeros, que son la llanura y el mar, sino también por la superposición de generaciones en el pueblo. Allí la hija ve simultáneamente a su abuela, a su madre, a sí misma y a su hijo o hija por nacer, y los rostros de todas las generaciones se vuelven uno solo, sin distinciones entre sus antepasados inmigrantes, su presente local y el futuro posible como emigrante. Luego, en cuanto a la geografía, en el pueblo, cito, las calles que eran de tierra se fueron transformando en arena, hasta que lo vi. Era el mar, en un lugar que no correspondía, atravesando el pueblo por el medio. Aquí el mar, como representante de la extranjería, coexiste con la llanura del pueblo. Con ello, Humboldt se desestabiliza como unidad fija e inmutable y se produce un espacio híbrido, local y extranjero al mismo tiempo. Asimismo, debemos considerar que el mar fue el medio por el cual los inmigrantes llegaron a la Argentina. Por lo tanto, en esta imagen también se presenta la multiplicidad de los habitantes de identidades de los habitantes del pueblo. Por último, en Casa Animal, la construcción de Humboldt se articula a partir de la antítesis llanura, montaña y nieve.
Esta es la última de las obras publicadas, pero en términos cronológicos es la primera. La hija tiene 16 años y se encuentran en plena dictadura militar. Ella expone su deseo de irse a Tucumán a luchar por un país más justo y asocia las montañas de esa provincia con la nieve. Ella se pregunta si nevará en Tucumán, nunca lo confirma. Con ese deseo en mente, ella lee Cien años de soledad y narra que en Macondo se detiene la lluvia e irrumpe la nieve como elemento extranjero en ese espacio. Allí ve a su profesora Elda, que se encuentra presa por ser montonera, y a la señorita Susana. Lo que interesa en esta última obra es el epílogo que tiene, donde se integran todos estos elementos: Macondo, la montaña tucumana y la nieve en la construcción de Humboldt. En ese momento aparece en escena la hija siendo adulta y ya docente, al igual que en Sobre un barco de papel. Eso aparece solo en el epílogo. Y se dirige al público. Desde ese presente, narra que Humboldt es el Macondo que imaginó Nevado en su adolescencia, lo que resulta un espacio doblemente velado. En primer lugar, por la lengua de García Márquez y en segundo lugar, por la narración de la hija en la obra. Ella menciona que ya hace 3 inviernos que nieva en el pueblo. Luego, siguiendo su propia asociación de las montañas tucumanas con la nieve, menciona que en Humboldt se forman pequeñas montañas blancas en la vereda. De esta manera, en Casa Animal, el pueblo como espacio híbrido permite la coexistencia simultánea de la llanura pampeana y las montañas de nieve en un lugar que no corresponde. Asimismo, ella ya cuando es adulta vuelve a ver a sus propias maestras dentro de ese pueblo híbrido. Con lo expuesto hasta aquí, podemos concluir que por la operación del velo como procedimiento en las obras de Pfeiffer, Humboldt se construye como espacio híbrido, donde coexisten la localidad y la extranjería. Esto se presenta en las dos antítesis trabajadas y en la simultaneidad de generaciones superpuestas que habitan el pueblo con identidades inmigrante, local y emigrante. Así ya no se trata de ser uno o lo otro, sino uno y lo otro al mismo tiempo. En términos de Omibaba, en este espacio híbrido se negocian las experiencias intersubjetivas y colectivas de nacionalidad, interés comunitario o valor cultural, donde ninguna posibilidad subordina a la otra. Así el pueblo, en tanto permanece velado, resiste cualquier intento de fijación o certeza. Podemos concluir que se trata de pensar desde el teatro en nuevas posibilidades de representación del espacio en la pampa gringa y con ello crear nuevos modos de habitarlos. Muchas gracias, Carolina. Maravilloso. Muchas gracias por ser parte del Congreso. Ahora sí, le vamos a dar la palabra a la última ponencia, integrada por Nigro Miguel y Vera Alicia de la UNA. Bienvenides y les damos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, queremos también agradecer principalmente a la organización del Congreso y además a esta posibilidad que tenemos de difundir nuestras investigaciones y compartirlas. Nuestra ponencia se titula La eficacia de la relación entre los sistemas de producción y la creación escenográfica teatral, parte 2, y es el título además de un proyecto de investigación radicado en el Instituto de Investigación del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes. Bueno, lo dirigimos conjuntamente con Alicia Vera, y el equipo de trabajo está completado por Gabriela Ciacia y Luciana Pinglis. En realidad, este es un marco investigativo que tiene un historial y fue generado y es generado actualmente también en la carrera licenciatura en escenografía, específicamente en la materia Taller Proyectual de Escenografía Teatral 1 a 5, en la cual Alicia es la profesora titular y yo soy profesora adjunta. Todo esto, por supuesto, en la Universidad Nacional de las Artes. Bueno, acá voy a sintetizar brevemente la historia. Nosotros empezamos un proceso investigativo en el año 2015 y nuestro
eje de estudio fue justamente la escenografía teatral y los sistemas de producción. Por experiencia, muchas veces sabemos que la creación escenográfica se va a ver a veces transformada o a veces modificada por las condiciones de producción. Este primer proyecto culminó en el año 2017 y bueno, en una segunda etapa también orientamos esta preocupación, pero haciendo hincapié en el teatro musical, que anteriormente lo habíamos destinado al teatro de prosa. Luego, en una tercera fase, no, empezamos también, continuamos, mejor dicho, la investigación, analizando más en profundidad la eficacia de la relación entre estas dos partes, o sea, escenografía, como creación, como producto estético, y las condiciones que van pautando los sistemas de producción, distinguiendo básicamente tres: el sistema oficial, el sistema alternativo y el sistema de producción comercial. Y finalmente, en estos 2 últimos años, estamos desarrollando actualmente también la segunda parte de la última instancia de la investigación. La iniciamos en el 2023 y continúa en la actualidad. Y nuestra idea, digamos, es tratar de crear un modelo preliminar de análisis, en principio teórico, con aplicación práctica, que pueda dar una respuesta sistematizada a esta relación por momento conflictiva entre condiciones o sistemas de producción y creación escénica. La metodología de trabajo que fuimos aplicando en todo este proceso, por un lado, fue la observación directa de obras de diversos géneros y de diversos sistemas productivos, de la cual tomábamos nota y hacíamos una especie de relevamiento. Por otro lado, la participación activa y pasiva en procesos creativos y productivos. Esto lo que constituyó es todo un gran estudio de campo. Otro ítem fue la investigación bibliográfica, donde nos dimos cuenta que no hay una bibliografía específica en esta problemática tratada, ya que existen textos de producción, como el de Marisa de León, como Gustavo Scharer, y después, por otro lado, una serie de trabajos escenográficos planteados más desde el diseño y desde lo técnico o escenotécnico. Pero además también incorporamos una reflexión compartida con otros profesionales, como ser, por ejemplo, escenógrafos o escenógrafas y productores o productoras. En este caso, bueno, me gustaría ahora pasarle la palabra a Alicia Vera, que va a desarrollar un poco más este último ítem metodológico. Buenas tardes. En el 2024 organizamos 2 espacios académicos distintos, 2 mesas de trabajo. La primera se desarrolló en el marco de las primeras jornadas de investigación en escenografía de la Universidad Nacional de las Artes, la jornada de la cual con Miguel fuimos coordinadores y colaboradores activos, y cerró con la participación del destacado escenógrafo Jorge Ferrari. Nosotros estuvimos acompañados por nuestro equipo de trabajo de investigación y coordinamos la mesa. En este encuentro abordamos contenidos relacionados con nuestra investigación. Ferrari se refirió a la visión creativa, a su compromiso profesional, habló sobre los distintos sistemas de producción, las condiciones laborales, la tecnología, los medios innovadores, el surgimiento de la idea creativa,
la importancia del proceso, etc. Y todo fue explicado y apoyado con imágenes que estaban proyectadas de escenografías de su autoría. Queremos también destacar la buena disposición de Jorge. Y en una segunda instancia, respondimos a una convocatoria que fueron de las terceras jornadas de estudios sobre teatro independiente, que fueron organizadas por el Instituto de Artes del Espectáculo Raúl Castañino, también el año pasado. Y en esta edición se incluyó la modalidad mesa de diálogo, para la cual nosotros invitamos a la reconocida productora teatral Paula Tragnic, quien cuenta con una amplia formación y una extensa trayectoria en gestión cultural. Ella actualmente es la presidenta de la Asociación de Productores Ejecutivos de Artes Escénicas y nos enfocamos en el sistema productivo del teatro independiente, en comparación con el sistema oficial y comercial. Vamos a ver algunas conclusiones que realizamos de los dos encuentros. Del primero, nosotros destacamos algunos ítems, como por ejemplo, la importancia que posee tanto la idea como el presupuesto, dándole el carácter de imprescindible. La idea creativa debe ser viable. Jorge también nos relató las diferencias existentes en el trabajo entre Argentina y el exterior. Especificó su trabajo en una producción de Jesucristo Superstar del 2019 en el Centro Cultural Telmex de la Ciudad de México. Describió las condiciones favorables de esa producción, la infraestructura y la contratación en ese país. También se refirió a su predilección por los teatros fábricas, como el Complejo Teatral de Buenos Aires o el Teatro Colón, que tienen una misma estructura, una administración administrativa y edilicia y una arquitectura teatral que es específica. Posee, por supuesto, salas de ensayos, oficina técnica, equipos de producción, cuerpos estables y sobre todo talleres de realización escenográficas que están divididos en secciones, y esta es la particularidad que presenta la producción en este sistema oficial, configurando un singular sistema productivo. En cambio, en el sistema comercial, las decisiones en cuanto a las estrategias de producción están centradas en el productor general o ejecutivo. Los inconvenientes presupuestarios suelen transformarse a partir de las ideas creativas. Con respecto al sistema alternativo, opinó que ante la escasez de recursos económicos, los dos ejes principales son la idea y la imagen y la síntesis. También habló sobre la apertura hacia la tecnología y los medios innovadores y se centró en una particularidad del proceso creativo, que es la trazabilidad. O sea, qué, cómo y dónde, y consiste en encontrar una solución para resolver algunos problemas, como por ejemplo las dificultades espaciales. Y por último, destacó la importancia de los equipos de trabajo, ya sean ocasionales o permanentes, que funcionan eficazmente en cualquier sistema productivo. En el caso de Paula, también subrayó la importancia del rol del productor, que es quien coordina, organiza, gestiona y administra las actividades a partir de un plan de trabajo realista, teniendo en cuenta las circunstancias del momento también y las expectativas del proyecto. Se refirió a las reglamentaciones que regulan las salas alternativas y que establecen los requisitos y los funcionamientos. Otro tema que abordó
es la movilidad y la circulación de un espectáculo, que es una de las características recurrentes en un espectáculo alternativo, siendo fundamental el rol del escenógrafo, ¿no? Quien puede diseñar, modular o reducir todo a un solo volumen para que éste sea transportable en diferentes medios. Y eso entonces constituye un valor creativo, ¿no? Al servicio de la producción. También se refirió a la relación entre diseño, montaje, recursos escenotécnicos y materiales escenográficos, ¿no? Y también a los diferentes problemas que puede suscitar ante una gira, ¿no? Teatral. Estas acciones participativas que son abiertas a la comunidad nos permiten un intercambio en el proceso investigativo. Y todos estos temas que fueron tratados validan los ejes generales de este modelo y suman a su vez subtemas que son relevantes y que completan esta estructura general, que es a donde nosotros queremos llegar. Aspiramos entonces a continuar estos encuentros colaborativos para ampliar y difundir esta construcción del saber. Bueno, queremos agradecerles y ahí están nuestros contactos. Bueno, muchísimas gracias, Alicia y Miguel. Gracias por el compartir. Eh, y bueno, si abrimos a la mesa, a ver si tienen por ahí alguna pregunta entre ustedes. Si no, yo acá tengo, no quiero agarrar la palabra. Eh, si no, bueno, empiezo, no tengo problema. Al diálogo. Eh, bueno, Belén, tal como dijo, se tenía que retirar, por eso comenzó ella. Carolina, te escuchaba y me resonaba un montón tu investigación con la mía. Y una de mis preguntas era el concepto de híbrido. No pude, no retuve bien el autor o la autora, que me pareció súper interesante, lo cual no conocía, así que me parece como muy, o sea, muy importante. Em, y por otro lado, preguntarte si esta trilogía, eh, que es una de las dudas, preguntarte primero, María Rosa, si, de qué lugar de Argentina es, eh, y por otro lado, si esta trilogía la plantea o sea, realmente en tres espacios diferentes o en el mismo territorio con todas esas diferencias de lugar, de espacios. Bien, empiezo por lo de hibridez. Es un concepto que desarrolla Omi Baba en su libro El lugar de la cultura. Lo que él plantea en ese texto viene de los estudios postcoloniales y lo que él plantea es una desestabilización. En este caso yo lo aplico a las identidades y a los espacios. No me detuve en trabajar las identidades, me detuve solo en el espacio, pero las identidades de los habitantes que lo habitan, digamos, es inseparable de plantear el espacio. Y plantea justamente eso, un lugar donde se tensionan y coexisten, digamos, sin subordinación, dos o más conceptos diferentes. Eh, por eso planteaba la cuestión de las antítesis y la localidad y la extranjería. Por otro lado, María Rosa Pfeiffer, ella es oriunda de Humboldt, de hecho actualmente está viviendo acá en el pueblo. La casa familiar de la trilogía es donde transcurre Casa Animal y sobre un barco de papel, es su propia casa, que fue construida por alemanes, por sus antepasados, digamos, alemanes. Y bueno, ella recupera un poco todo eso en sus textos. Y el humo de agua, que es donde, digamos, transcurre en algún lugar de la llanura pampeana, no especifica bien en dónde. Ellas están de viaje hacia las cataratas del Iguazú, que también es un tema recurrente en las tres obras.
que el agua como crear algo nuevo en tanto símbolo. Y eso, digamos, las antítesis, digamos, lo que resulta extraño, por así decirlo, es como diferentes elementos geográficos aparecen en el pueblo, que el pueblo es justamente eso, un lugar completamente llano que no tiene nada de agua cerca. Hay una laguna que está a bastantes kilómetros de por ahí y algunos arroyos cerca que no están siempre, digamos, se forman de vez en cuando. Eh, pero sí, es un pueblo de la zona, digamos, zona agrícola de la provincia de Santa Fe, que, bueno, fue fundado es una zona de colonias que fueron fundadas todas por inmigrantes. Que en su mayoría fueron italianos, pero da la casualidad que este pueblo fue fundado por inmigrantes suizo-alemanes. Muchísimas gracias. Maravilloso que lo hayas tomado para la investigación. Me encanta. Bueno, y Alicia y Miguel, bueno, primero felicitarlos por el laburazo de investigación que están haciendo. Em, yo escuchaba y justamente, bueno, por ahí me lo contestaron después, pero cuando plantearon cómo empieza el trabajo de investigación en el 2015-2017, que dicen escenografía teatral y los sistemas de producción, yo me resonaba esto a los sistemas de producción, a qué se referían específicamente, ¿no? Si era a esto, a condiciones laborales, creo que después por ahí lo fueron desarrollando, pero bueno, una de las preguntas era específicamente esa, y me parece súper interesante, ¿no? Y muy recurrente el tema del presupuesto, ¿no? Cómo tiene que ir la historia, ¿no? Nuestra historia de les artistas. Cómo tiene que ir de la mano, por ahí uno tiene una idea, no sé, increíble, maravillosa, pero realmente el presupuesto es uno, ¿no? Entonces ahí cómo dialoga también el escenógrafo con el rol productor, ¿no? Ahí cómo median, me parece súper interesante. Y también ustedes plantearon, a ver si entendí bien, que al principio de la investigación iban a haber producciones, porque no entendía bien si cuando empiezan a trabajar escenografía teatral lo plantean a nivel histórico o a nivel, por lo menos por ahí, o a nivel producciones. Así que por ahí era un poquito esa, no sé si se entendió, pero bueno, más o menos. Estoy silenciada ahí, perdón, demoré en contestar porque no vi que estaba silenciada. Cuando nosotros comenzamos el primer proyecto de investigación, lo tratamos desde el proceso de producción, de todo el proceso de producción, desde que convocan a un escenógrafo y por qué decide realizar ese diseño, y a partir de ahí todo el proceso hasta el montaje en el escenario, ¿no? Y además, nuestra hipótesis en ese momento, nosotros los planteamos la incidencia que tienen los sistemas productivos en el resultado final de una escenografía teatral, ¿no? Y a partir de ahí hicimos todo el proceso de investigación. eh, y con respecto al presupuesto, me parece que la palabra que lo define es la factibilidad, ¿no? Que aquello que nosotros creamos sea factible con respecto a ese dinero con el que contamos, ¿no? Y por eso los roles, por ejemplo, en el caso del sistema alternativo, como hablamos, el rol del productor, ¿no? Que bueno, es quien organiza, por eso la figura de Paula, ¿no? Que nosotros invitamos para tratar este tema, porque en general es, es un sistema más abierto, ¿no? Donde hay más participación, y por eso hacemos tanto hincapié en el sistema oficial, ¿no? Que son los teatros fábricas, donde está todo muy organizado, que tiene los talleres, ¿no? Donde eh, por ahí hay otro tipo de imprevistos, ¿no? Y esto también que pasa mucho en nuestra profesión, que se generan equipos de trabajo,
Entonces nosotros vemos que hay directores que trabajan con casi siempre con el mismo escenógrafo, el mismo iluminador, ¿no? Se generan esos equipos, que eso también afianza el diálogo y es algo beneficioso al momento de una producción. Así que en nuestra profesión siempre nosotros los colegas hablábamos, ¿no? Sobre por ahí las dificultades que presenta y es un tema que nunca había sido abordado. Y entonces, como somos docentes de diseño escenográfico, nos parecía que es un aporte que nosotros podemos hacer para nuestros colegas, para nuestra cátedra, para los estudiantes, y, y bueno, por eso decidimos tocar este tema. Sí, realmente así lo explica Alicia. Esta actividad está como un poco imbricada desde el inicio con la idea productiva. Entonces ya desde el planteo del diseño, que a veces está condicionado por un espacio determinado, o también a veces ocurre por un periodo de tiempo, porque a veces hay que cumplir con determinados plazos en determinados momentos. Entonces, todo eso lleva a un, a un territorio, digamos, bastante complejo donde hay que moverse con cierta agilidad. Em, y, y con respecto a lo que preguntabas, la segunda pregunta, nosotros tomamos como campo de investigación la ciudad de Buenos Aires, más allá que todo el país tiene una producción muy rica en teatro, en todos los géneros, los estilos. Nosotros estamos instalados acá y tenemos una cartelera muy nutrida. Entonces, bueno, teníamos como el material o el objeto de la investigación ahí a la mano y con la conformación de los equipos que eh, los que participaron a lo largo de todo este proceso en los equipos son docentes, auxiliares y también alumnas y alumnos. Eh, Nos dividíamos el trabajo de ir a presenciar obras, de ahí hacíamos una especie de relevamiento con una ficha que pedimos. Nosotros en la anterior convocatoria de Teatro Comparado hicimos esa ponencia. Y después también, porque tenemos relación con la práctica, pudimos experimentar dentro del territorio de la producción estas dificultades que siempre se hablan, pero que no tienen por ahí una sistematización y es nuestro objetivo. Me pareció muy interesante el tema de las giras, porque quienes por ahí producimos compañías de Buenos Aires, y no estamos en Buenos Aires, sino yo, por ejemplo, en mi caso estoy en San Luis, el tema Ujú. escenográfico es realmente un tema al momento de girar y que por ahí están muy acostumbrados a estar en salas, pero en Buenos Aires, y de golpe el salir de gira es, bueno, a ver cómo adaptamos, o el trabajo con el escenógrafo nuevamente, ¿no? Así que me pareció muy interesante y necesario también. Así que bueno, les agradezco a todos, maravillosa mesa. Muchas gracias por ser parte de la doceavo Congreso ATEACOM. Y bueno, ya pueden ingresar a toda la programación y van a estar subidos todas las mesas virtuales. Muchas gracias. No, gracias a Bueno, ustedes. muchas gracias. Saludos. Muchas Saludos. gracias. ¿No?